¿Puede un entrenador del Real Madrid sentirse realmente seguro solo porque el presidente lo respalda? En un club donde una derrota pesa más que 1000 promesas, esas palabras suenan tan fuertes como peligrosas. Hace apenas unas horas, Xabi Alonso lo admitió públicamente. Florentino Pérez lo está protegiendo. Una frase corta, pero que ha sacudido todo el entorno del Bernabéu. Porque en el Real, cuando se habla de respaldo, casi siempre es porque la tormenta ya está encima. Algunos lo ven como un acto de confianza, otros como la señal de que algo no va bien en el vestuario. Y muchos aficionados, hoy, no saben si sentirse tranquilos o preocupados. Entonces la pregunta es clara. ¿El apoyo de Florentino es un escudo real para Xabi Alonso o solo una tregua antes del juicio final? En este video vas a descubrir 3 cosas clave. ¿Qué hay realmente detrás de las palabras de Xabi? ¿Por qué el entorno del Real habla cada vez más de tensión interna? ¿Y qué significa todo esto para el futuro inmediato del club? Pero antes de entrar en rumores, análisis y consecuencias, quiero preguntarte algo directo. Como madridista, ¿tú confiarías tu proyecto solo a una promesa? ¿O exigirías resultados ya? Antes de profundizar en los detalles, vamos al origen de todo. Porque esta historia empieza con una confesión que nadie esperaba escuchar. Cuando un entrenador del Real Madrid habla de respaldo, no es una frase cualquiera, es una señal. Todo empezó con una declaración aparentemente simple. En una rueda de prensa reciente, Xabi Alonso reconoció abiertamente que mantiene conversaciones fluidas y positivas con Florentino Pérez y que actualmente se siente respaldado por el presidente del club. No habló de ultimátums, no confirmó rumores de destitución, pero tampoco negó la presión. Dijo que solo piensa en el próximo partido, que confía en su trabajo y que cuenta con el apoyo desde arriba. En el Real, eso nunca pasa desapercibido, porque aquí, cuando un entrenador necesita decir en voz alta que está respaldado, es porque el ruido alrededor ya es demasiado fuerte para ignorarlo. Para el aficionado, estas palabras generan una emoción contradictoria. Por un lado, alivio. Bien, el proyecto sigue vivo. Por otro, inquietud. Si todo estuviera bien, ¿por qué es necesario aclavarlo? En el entorno del Real, el silencio suele ser estabilidad. Hablar de respaldo, en cambio, suele ser síntoma de turbulencias. Imagínate a Sergio, 29 años, socio del Real desde la universidad. Escucha a Xabi hablar por la radio mientras conduce camino al trabajo. Al oír la palabra respaldado, frena un segundo en un semáforo y murmura: cuando hablan de respaldo, es porque algo se está rompiendo. No lo dice con odio, lo dice con miedo, con ese miedo que solo nace cuando amas demasiado a un club. En ese contexto, el respaldo de Florentino tiene doble lectura. Puede interpretarse como un gesto de confianza institucional, pero también como un parche para calmar a la opinión pública mientras se gana tiempo. En el Real, el tiempo es un lujo escaso. Aquí aparece una verdad incómoda. El madridismo no vive de promesas, vive de victorias. Puede aceptar proyectos, sí, pero solo mientras vea un camino claro. Cuando ese camino se vuelve difuso, el apoyo emocional se convierte rápidamente en duda. Y la duda en el Bernabéu es el primer peldaño hacia el abismo. Porque lo más inquietante no es lo que Xabi dijo, sino lo que tuvo que decir. Y eso nos lleva a una pregunta todavía más profunda. ¿Qué está pasando realmente dentro del vestuario? Si esta frase de Xabi también te dejó inquieto, escribe "ue" en los comentarios. Porque una cosa es lo que se dice ante los micrófonos y otra muy distinta es lo que se vive puertas adentro. Y eso es justamente lo que vamos a descubrir ahora. Cuando el vestuario duda, ningún respaldo desde arriba es suficiente. Más allá de las palabras públicas de Xabi Alonso, el verdadero termómetro de su situación está dentro del vestuario. Según distintos reportes recientes, la plantilla del Real Madrid no vive su momento más estable. Algunos jugadores empiezan a mostrar signos de desgaste, otros cuestionan decisiones tácticas y, lo más delicado, la confianza colectiva ya no es tan sólida como hace unas semanas. En un club como el Real, donde cada estrella tiene voz y peso, una grieta interna puede crecer en silencio, hasta hacerse imposible de ocultar. Para el aficionado, esta parte es la más dolorosa, porque aceptar una mala racha es una cosa,
Pero imaginar que el vestuario está dividido es otra muy distinta. El Real de las grandes gestas siempre fue fuerte en el talento, sí, pero sobre todo en la unión. Cuando esa unión se resquebraja, el escudo ya no protege igual. Piensa en Álvaro, canterano que esta temporada empezó a tener minutos. En los entrenamientos nota miradas tensas, conversaciones que se cortan cuando él se acerca. Algunos veteranos no están cómodos con los cambios, otros sienten que cargan con demasiados partidos. En un encuentro clave, Álvaro entra desde el banquillo, comete un error por nervios y el estadio reacciona con un murmullo de impaciencia. En ese instante, entiende algo que no se enseña en la fábrica. Cuando el entorno se vuelve pesado, el fútbol se hace cuesta arriba para todos. En este tipo de crisis interna suelen aparecer 3 síntomas claros. Desconfianza en la rotación. Algunos jugadores sienten que juegan siempre los mismos. Cansancio acumulado, físico y mental, que se traduce en errores no forzados. Lenguaje corporal negativo, gestos de frustración, reproches en pleno partido. Nada de esto estalla de un día para otro. Se acumula, se esconde, y cuando aparece en la superficie, ya suele ser tarde. Xabi Alonso, como exjugador del Real, conoce mejor que nadie este ambiente. Sabe lo que significa que el vestuario empiece a dudar. Por eso, sus palabras sobre el respaldo de Florentino no suenan a celebración, suenan a necesidad, como quien se agarra a una cuerda cuando siente que el suelo tiembla bajo sus pies. Y aquí surge una realidad incómoda para muchos madridistas. El problema ya no es solo táctico, ni de resultados, es emocional, es psicológico. Es un equipo que empieza a jugar con el peso de la obligación, no con la ligereza de la confianza, porque cuando la presión externa se suma a la interna, la explosión nunca avisa. Y la gran pregunta ya no es si Xavi tiene respaldo hoy. La verdadera pregunta es cuánto tiempo puede resistir un vestuario que empieza a dudar. Si alguna vez sentiste que un vestuario dividido lo cambia todo, deja un cho en los comentarios. Y es aquí donde el respaldo de Florentino cobra un significado aún más delicado, porque cuando la casa tiembla por dentro, la protección desde fuera puede ser un salvavidas o una ilusión peligrosa. Y de eso vamos a hablar ahora. En el Real Madrid, el respaldo del presidente puede salvarte hoy o condenarte mañana. El apoyo público de Florentino Pérez a Xabi Alonso es, en apariencia, una señal de estabilidad. Pero en la historia del Real Madrid, el respaldo presidencial nunca ha sido garantía de continuidad a largo plazo. Al contrario, muchas veces ha sido una estrategia para ganar tiempo, enfriar a la prensa y proteger el valor del proyecto mientras se evalúan otras opciones en silencio. Xavi hoy se siente protegido, sí, pero en el Real, la protección siempre depende de una sola cosa: los resultados. Para el madridista, esta situación genera una sensación ambigua. Por un lado, alivio. Bien, el proyecto sigue vivo. Por otro, inquietud. Si todo estuviera bien, ¿por qué es necesario aclararlo? En el entorno del Real, el silencio suele ser estabilidad. Hablar de respaldo, en cambio, suele ser síntoma de turbulencias. Imagínate a Raúl, 42 años, socio del Real desde hace más de una década. Recuerda a otros entrenadores respaldados públicamente por Florentino, que semanas después ya no estaban. Cuando escucha a Xavi hablar de apoyo, no sonríe. Suspira. Eso ya lo he visto. Y se queda mirando la pantalla con esa mezcla de experiencia y miedo que solo tiene quien ha sufrido muchas decepciones. El respaldo de un presidente fuerte como Florentino cumple 3 funciones claras: calmar el entorno mediático en el corto plazo, blindar al entrenador ante la presión inmediata del vestuario, proteger el valor institucional del proyecto mientras se gana margen de maniobra. Pero también tiene un riesgo enorme. Si los resultados no acompañan, el golpe posterior es aún más duro, porque el mensaje implícito es: ¿tienes todo nuestro apoyo? Ahora demuéstralo. En el Real, ese mensaje no es una caricia, es un ultimátum elegante. Y aquí aparece una verdad que muchos no quieren decir en voz alta. El respaldo de Florentino no es incondicional. Es condicional al éxito. Hoy protege a Xavi porque aún cree en su idea. Pero si la grada empieza a girarse, si el vestuario se rompe del todo, si los puntos se escapan, ese mismo respaldo puede transformarse en silencio. Y en el Real, el silencio es siempre el paso previo a la despedida. A lo largo de la historia reciente del club, muchos entrenadores pasaron por este mismo ciclo.
Primero el apoyo público, luego la paciencia tensa, después las dudas y finalmente la decisión. Xabi Alonso conoce perfectamente ese escrito. Lo vivió como jugador desde dentro y hoy como entrenador lo está empezando a sentir en la piel. Porque la verdadera pregunta ya no es si Xavi tiene respaldo hoy. La verdadera pregunta es, ¿qué pasará el día en que ese respaldo deje de ser suficiente para calmar a la afición? Si crees que en el Real Madrid ningún respaldo es eterna, deja un empu en los comentarios. Y cuando llegamos a este punto, todo se reduce a una última cosa. Ni palabras, ni promesas, ni protecciones importan tanto como la fe de la gente.